¿Ustedes qué carrera están haciendo? LGA, en taller uno. Ah, también, bárbaro. ¿Y tú? ¿Tú qué estás haciendo? Diseño de paisaje, buenísimo. ¿Y quién más es de diseño? Las chicas de allá, bárbaro. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar del agua, ¿no? Desde la perspectiva del derecho y vamos a hablar del tema que está de moda, que es la ley de riego, que es un poco Hola, ¿cómo andás? Es un tema del cual con algunos de ustedes ya hemos hablado también. Pero bueno, vamos pasando. Entramos ya en el tema concreto del agua en el Uruguay. ¿Por qué les parece a ustedes que el agua es un tema que en el Uruguay tiene interés? ¿Puede tener interés o si es un tema que a ustedes les parece que en Uruguay tiene interés? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué lo usamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Exacto, ahí va. Eso es muy determinante, ¿no? El agua es un bien sentido en el Uruguay, ¿no? Si ustedes ven todo el movimiento que hubo con la ley de riego, ¿no? Que se juntaron al final, no sé cuántas firmas, pero bastante cerca, 300.000 firmas. Si ven lo que pasó en el 2004, que hubo una reforma de la Constitución a través de un referéndum, ¿no? Que implica tener una mayoría importante del electorado uruguayo que votó a favor de esa reforma, ¿no? Por un tema que en definitiva fue promovido por un sindicato, ¿no? Y un movimiento social bastante acotado y después toda la población del Uruguay lo aprobó, ¿no? Eso te da la pauta de que el agua es un bien sentido en el Uruguay, ¿no? Es algo que a la gente le preocupa y le importa. Obviamente lo determinante es sí su potencial como insumo productivo, pero también hay algo cultural, ¿no? En la escuela, ¿a ustedes qué les enseñaban del agua? ¿Qué les decían del agua? Bueno, yo cuando iba a la escuela, hola, hace unos cuantos años nos hablaban del agua, pero ustedes qué les decían del agua? ¿Sí? Y también te decían, en la época mía te decían que el Uruguay era rico, era un país rico en agua, ¿no? Eso, que por el sistema de ríos y arroyos que tenía, era un país que era muy rico en eso, ¿no? Y bueno, creo que todos esos factores son determinantes para que el agua sea un bien sentido en el Uruguay. Y si vos ves esta línea de tiempo, la primera norma que el Uruguay tuvo fue el Código Rural, ¿no? Que es de 1875, ¿no? Coincide con la primera vez que los campos se empezaron a alambrar, ¿no? La regulación del Código Rural, ya el campo como un bien productivo, ya visualizado como un bien de producción. Y en ese primer cuerpo normativo que tuvo el Uruguay, más de 300 artículos se dedicaron al agua, a, a cómo manejarla con una visión obviamente muy productivista. Después, en el 1978, tenemos el Código de Agua. Se aprueba el Código de Agua, que es el único código referido a un bien de la naturaleza, ¿no? Que tiene el Uruguay, ¿no? El único bien de la naturaleza que ha merecido en el Uruguay una regulación codificada es el agua. Siempre, en 1875 y en el 78, durante dictaduras, procesos dictatoriales, ¿no? Porque los uruguayos es muy
que se pongan de acuerdo en un sistema democrático respecto a la regulación de temas complejos, ¿no? Eso habla bastante del Uruguay como sociedad también, ¿no? Entonces, tanto el Código Rural como prácticamente todos los códigos del Uruguay se han aprobado en dictaduras, ¿no? Ahora, el único que se aprobó en democracia fue la reforma del Código de Procedimiento Penal, este último. Y costó 10 años más o menos de discusiones y bueno, todavía hoy está discutiéndose el régimen actual, ¿no? Después, otro hito, el Código de Aguas tuvo otra cosa muy interesante que en el 78 ya incorpora la variable ambiental al tema aguas, que eso fue un tema bastante precursor a nivel de derecho comparado, ¿no? Por parte del Uruguay. Y después tenemos en el 97 la famosa ley de riego, ¿no? Que ordena lo que es el agua para riego y el uso productivo del agua, ¿no? Vinculado con una herramienta muy importante que son los planes de manejo de suelos y aguas, ¿no? Incorporando también ya la variable ambiental a lo productivo agropecuario, ¿no? Con un objetivo básico que es evitar la erosión, ¿no? Fundamentalmente la pérdida de suelo a través de mecanismos de agricultura no sustentables, ¿no? Entonces te exige que para tu actividad productiva tú hagas un plan de uso de suelos y aguas, se los sometas a la aprobación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿no? Como un mecanismo de control, si se quiere, ambiental o a lo productivo, en el año 97. Y después tenemos el otro granito que es en el 2004, la reforma constitucional que incorpora el agua como un bien nada menos de interés y de regulación por la norma más importante que tiene todo ordenamiento jurídico, que es su constitución. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y como ustedes saben, el agua en el artículo 47 de la Constitución está establecida como un derecho humano fundamental, lo cual en el 2004 es un tema bastante novedoso. Después tenemos como desarrollo de esa norma constitucional la ley 18.610 que establece los principios rectores y los instrumentos de la política nacional de aguas. Y mira, me quedó mal la fecha esta. Eso que la corregí. Siempre, no sé por qué no se guarda. Y la modificación de la ley de riego, esta que tenemos ahora del 2017, ¿no? Con un cambio en ese camino que veníamos transitando hacia la utilización del agua como un bien ambiental, una visión holística, tenemos ahora más productividad nuevamente del agua. Pilas. Si no las cambian, pero a veces es esto de contacto. Claro, bueno, bueno, cambiamos de... No, esto no es... No, capaz que pusimos... ¿Cuál es esto? Ah, no, claro, no es esta la presentación. La presentación de hoy no era esta, pero bueno. Pero pará, la sacamos, no hay problema. Esta es una que tenía ahí. El problema es que tenemos que hacer todo el... No, pero no hay problema, solo... Lo vas haciendo. Bueno, tampoco está de más. Porque tengo las clases todas juntas y...
Las cabezas no dan. Claro. De repente te pasamos este porque ese tiene Ajá. interrupción. Tiene interrupción. A ver, espérate a ver si es esta. Ah, claro. Lo editan. Ahora sí. Se llama Agua 2018. Bueno, pues yo tengo un curso que se llama Clases Goyenola. Entonces, voy poniendo. El- Bueno, y básicamente la gran transformación la gran modificación del 2018, del 2004, fue incorporar el agua como un bien más de la naturaleza, ¿no? Sí. Era Néstor que no abrió esta la misma que estaba. Dio un error de archivo. Dijo que estaba corrupto el archivo. Ah, la de arriba es. El mismo, se error en el documento. El archivo está dañado y no puede repararse. Ah, mirá. ¿Vos le podés abrir? Vamos a intentar de nuevo. Para que lo vamos a borrar del. Borrarlo y te lo pongo de vuelta. Voy a hacer una cosa. Otro pendrive, si querés. No, capaz que lo saqué demasiado. Capaz que sí. Demasiado rápido para esta chica. Para un poquito que capaz que lo puedo ver de este lado. Ese no, está dañado en el. Acá hay otro pendrive, si querés. Bueno. Este que está. No, pero tal vez fue porque lo sacamos demasiado rápido. Te lo pongo en cualquier lado, ¿verdad? Sí, yo lo tomo porque lo tomo el más reciente. Ahí va. Esa. Bueno, aparentemente, a ver cómo. Lo chequeo por las dudas. Espérate un poquito. Cancelar. Voy a buscarlo a ver si quedó. Acá está, aparentemente está bien. Sí. Vamos a sacarlo como Dios manda. Capaz que fue por eso que lo saqué sin pedirle permiso. Estas son un poco difíciles las muchachas. Sí.
Ahí está. No, pues, porque el Finder lo está... Ah, espérate. Voy a cerrar Finder. Salir. Ahora sí. Ahora sí. Ocho. Ay. ¿Cuánta gente que tienen, chicos? Oh. Es la mitad. ¿Sí? Esa cantidad. A ver si ahora funciona. Pasate al último. Vale, pasar. 2017 ahí estaba. Ahí estaba bien. Con razón, digo, qué raro, pero yo lo había arreglado. Pasó a la siguiente. Sí, por favor, pasá a la siguiente y ya vemos. Ya vamos a la siguiente. Ah, pero tiene todo un... No es simple pasar, ¿eh? Muy bien, ahora sí. Ahora sí. Bueno, interrupciones técnicas, seguimos. Artículo, ¿eh? Suele suceder, bueno, menos mal, ¿viste? Es el mundo de la pantalla, ¿viste? Todo es la pantalla, pero bueno. Artículo de Constitución, de 47 de la Constitución, lo que dice básicamente es que el agua es un bien del dominio público hidráulico. ¿Ah? El agua pasó a ser un bien público en todas sus etapas, ¿no? El agua, ustedes saben que puede ser líquida, sólida, puede ser estar en estado de evaporación, en todos esos ciclos que pueda tener el agua, sigue siendo un bien público que forma parte de el dominio público hidráulico, ¿no? Además, y esto es lo más trascendente desde el punto de vista humano, es un derecho humano fundamental, ¿no? Entonces nadie podría privarle a los ciudadanos del Uruguay del agua porque es parte de sus derechos a la vida, ¿no? No solo el agua, y eso también es bastante extraordinario, sino el saneamiento, ¿no? Como un derecho fundamental. Con todas las deficiencias que tiene Uruguay, es de los países con más saneamiento en Latinoamérica, ¿no? También es fácil porque somos 3 millones, pero de todas formas no deja de ser un ascendente. Y otra cosa muy importante en lo que es la regulación del agua, se le da prioridad al uso humano, ¿no? Frente al productivo. La prioridad legal es al abastecimiento de agua potable a la población. Entonces, en cualquier hipótesis de conflicto, la prioridad siempre va a ser el consumo humano. ¿Ah? Eso es la estructura fundamental de la regulación, ¿no? Y además, en la misma Constitución se dicen los principios básicos, ¿no? Que es la visión integrada que ustedes perfectamente han conocido a través de su educación, ¿no? El agua considerada en su unidad y gestionada como tal, ¿no? Y además, y esto es lo más importante, la protección
es en sus valores cualitativos y cuantitativos, ¿no? Lo cual nos incorpora necesariamente en la visión ambiental o la variable ambiental en la consideración del agua, ¿no? Y además lo tenemos que regular con una visión multidisciplinaria y multiobjetiva, ¿no? Orientada a satisfacer necesidades y requerimientos de la sociedad en materia de agua, ¿no? Esta debe ser una de las definiciones más avanzadas, o sin duda más avanzadas, de conceptualizar el agua desde lo jurídico. Esto está en el artículo 22 de la ley 18.610, que es la que implementa los mandatos constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Es una visión que integra el conocimiento científico a la regulación del agua. Otro mandato de la Constitución es la vinculación del territorio como un elemento más, ¿no? El agua y el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? El ordenamiento del territorio, la conservación y protección del medio ambiente, la restauración de la naturaleza como parte de la gestión del agua, ¿no? Y el agua como un elemento integrador de todos estos elementos que en definitiva son una sola cosa que podemos llamar ambiente, ¿no? Seguimos. El otro mandato de la Constitución y de la nueva gestión es la gestión a través del criterio de cuencas, ¿no? La cuenca hidrológica como unidad de actuación para la planificación y control y gestión del recurso. No podemos regular el agua a través de cuestiones aisladas o visiones parciales, sino, y esto es un mandato a nivel constitucional, teniendo el criterio de cuenca. El criterio de cuenca, bueno, y el Uruguay se divide en varias cuencas, ¿no? Básicamente en estas macrocuencas, que son la cuenca del río Uruguay, la cuenca del río Negro, la cuenca del río de la Plata y la cuenca de la laguna Merín, ¿no? Esto ¿qué les sugiere, ¿no? Pensando en este mapa y lo que hay dentro de este mapa, ¿qué les sugiere la gestión que va a tener como problema la gestión por cuencas? Exactamente, muy bien. Ninguna de estas cuencas respeta la división administrativa territorial del Uruguay, ¿no? Entonces, necesariamente la gestión de cuencas va a requerir que, en función de lo que tú dices, exactamente, una gestión integrada de gobiernos departamentales que en realidad son autónomos y no tienen ninguna relación obligatoria que los vincule entre sí. Y además poca tradición de vinculación en la gestión de áreas regionales, ¿no? Entonces esto para el Uruguay es todo un desafío en la gestión, ¿no? Y nos habla de un elemento fundamental cuando hablamos de la gestión del agua que básicamente refiere a un concepto, que es el concepto de la coordinación. Otra gran definición que tiene la ley y nuestro marco legal es el saneamiento integral, ¿no? El saneamiento, hoy día en nuestra legislación, se entiende al saneamiento convencional, que es la evacuación de las aguas servidas, como todo lo conceptualizábamos hasta ahora, y así conceptualizan las leyes que regulan la OCE y las leyes que regulan las actividades de los gobiernos departamentales, pero además, y hoy día, sumado al drenaje, al alcantarillado pluvial y a la recolección y la disposición de los residuos sólidos, ¿no?
esto es parte del saneamiento de una ciudad, porque en definitiva estamos hablando del saneamiento integral de una aglomeración que tiene seres humanos, ¿no? Que necesitan saneamiento por residuos, ¿no? ¿Qué tienen de común todas estas cosas y cómo se integran? Y este es uno de los grandes temas del agua, ¿no? Y el Uruguay y en Montevideo, digo, ¿cómo se vinculan estos temas? ¿Cómo piensan que Tienen impacto, todas esas actividades tienen impacto sobre el agua. exactamente, ¿no? Sí, no solo, no, va el residuo sólido va al agua directamente. Lamentablemente, uno de los principales problemas de Montevideo, ¿no? Es en sus ríos y arroyos están llenos, hay fotos realmente alarmantes de plástico, ¿no? Porque los hurgadores generalmente hacen su tarea de reciclaje sobre los arroyos y ríos arroyos de Montevideo en su mayoría, ¿no? Sí, capaz también por tierra de dominio público. Ocupación informal, exactamente, de las planicies de inundación como oferta de suelo informal para asentamientos informales y como tarea el reciclado de basura en esas planicies de inundación terminan llegando a los cursos de agua y a través de los cursos de agua a los ríos y después al océano cantidades muy importantes de plástico. Hola, buenas tardes. ¿No? Entonces, la recolección de los residuos sólidos es un tema fundamental. La recolección que hacen los gobiernos departamentales de los residuos sólidos, en la medida que se haga bien, está contribuyendo muy especialmente con la integridad del agua, ¿no? En definitiva, ¿no? Y el drenaje de las aguas pluviales, ¿no? Conservando las planicies de inundación para que cumplan sus servicios ecosistémicos, hoy es fundamental para que el sistema ocurra en su naturalidad, ¿no? Y el saneamiento, o sea, las aguas servidas debidamente tratadas y canalizadas, también son un elemento fundamental para que el agua, en definitiva, no se contamine, ¿no? Y eso es una visión correcta y real de cómo gestionar el recurso, ¿no? La dimensión del drenaje urbano como parte del saneamiento integral es un elemento muy importante para la gestión, ¿no? Porque todas estas cañadas que en el Uruguay ahora han sido invisibilizadas, ¿no? Porque a su vez con un criterio en el que ahí sí hemos ido hacia atrás, porque antes los agrimensores cuando hacían planos de fraccionamiento a nivel urbano tenían que establecer dónde iban las cañadas, pero a partir de los años 70 eso se dejó de exigir. Entonces las cañadas urbanas no se señalan en los planos, se invisibilizan, entonces se pueden tapar y eso genera problemas muy graves en el drenaje urbano. Entonces, la reivindicación de estos espacios, ¿no? Como elementos fundamentales para la mejor calidad de ciudad ha sido todo un avance en la legislación, ¿no? Seguimos. Sí. Sí, a ver. Así. A ver, fíjate ahí, Néstor, si prende la luz. ¿Esto funciona? ¿Sí? No, el punto 2, hay una norma que establece esa función pública. Esto está pensado en función de la legislación
legislación de Montevideo, ¿no? Montevideo tiene una tasa, ¿no?, destinada a la limpieza de los cauces urbanos, ¿no? Y esa tasa solo se le cobra a la contribución inmobiliaria urbana, ¿no? Entonces, la idea sería también, que era un poco el motivo de esta diapositiva, era que también en el suelo rural se previera el cobro de esa tasa, porque en definitiva era en la misma cañada, deja de ser urbana y no hay una financiación adecuada de este servicio de limpieza de los drenajes naturales, ¿no? Y bueno, como es una función que cumple lo que se hacen en los gobiernos departamentales, bueno, la lógica es que tenga un financiamiento integral, no solo a nivel urbano, sino cuando deja de ser la cañada urbana, ¿no? Y además también financiar la limpieza de los arroyos del sistema, ¿no? Porque definitivamente también los arroyos, sí, hubo un intento de limpiar algunos arroyos en Montevideo y fue, no sé si conocés la experiencia esa, hubo un financiamiento de la Comunidad Económica Europea, no me acuerdo cuál arroyo de Montevideo se estuvo limpiando y en el Migolete fue, ¿verdad? Y la experiencia fue monstruosa, porque creo que sacaron 60 toneladas de plástico. Fue al vertedero municipal. Pero bueno, lo sacaron por lo menos del sistema de curso de agua, ¿no? Pero fue como una gota en el océano. En el arroyo, en algún momento yo les mostré una foto de un arroyo que es afluente del Carrasco, que ahora no me acuerdo exactamente el nombre, no me acuerdo el nombre, que era increíble la cantidad de plástico que está presente. Y lo que contaba la gente de saneamiento de Montevideo era que estaba muy asociado al precio en el mercado de reciclaje del plástico. Entonces, cuando el precio bajaba y no era de interés para los recicladores, claro, se acumulaba una cantidad increíble. Sí, no. Yo trabajé ahora en el en el último plan de saneamiento, ¿no? En el equipo que está trabajando en eso. Y es un consorcio que viene gente de afuera, en fin. Y lo que más le llama la atención a la gente, a los técnicos que vienen de afuera, es el nivel de degradación de los arroyos de Montevideo, ¿no? Porque además los fueron a ver y no pueden creer. No pueden creer. Bueno, y otra gran cosa que tiene la legislación nuestra, que es uno de los temas hoy día top, ¿no? Los temas top del derecho ambiental son las aguas de transición, que en el Uruguay por lo menos las definimos, ¿no? Se entiende por aguas de transición las aguas que ocupan la faja costera del Río de la Plata y el Océano Atlántico, ¿no? La faja costera es básicamente lo que está en forma inmediata a la costa del río, solo del Río de la Plata y el Océano Atlántico, donde establece un intercambio dinámico entre las aguas marítimas y las continentales, ¿no? Ya es una definición típica de aguas de transición, ¿no? Son las aguas que reciben toda la contaminación pluvial de la ciudad, ¿no? Y que todavía no se integran a las aguas marítimas, ¿no? Están en esa interfase. Esa interfase es uno de los grandes desafíos de la gestión moderna, ¿no? Porque ¿cuál es el problema de las aguas de transición? A ver si a ustedes se les ocurre. ¿Cuál es un problema básico de la gestión de las aguas de transición? Exacto. Eso es la definición, pero desde el punto de vista de la gestión. Parar ese residuo tal vez o controlar eso que... ¿Cuál es la dificultad de parar ese residuo, justamente?
Sí, sí. El origen de esa contaminación es múltiple, porque ya el agua pluvial viene mezclada por las arenas, agrotóxicos, por los plásticos, ¿no? Es un mix cuyo origen es indeterminado, ¿no? Es un origen absolutamente variable, entonces vos no podés combatir la fuente, no sabés la fuente, no podés echarle la culpa a nadie de esa contaminación. Se podría trabajar como cuenca, pero en definitiva la dificultad de las aguas de transición es que vos no podés trabajar en el origen porque es un origen indeterminado, ¿no? Y además las consecuencias de esa contaminación son globales, ¿no? Porque en definitiva esa es lo que está pasando en el plástico, ¿no? Todo la contaminación del plástico está globalizada, ¿no? Ya no tiene un origen, ¿no? Entonces, la lógica de quien contamina paga acá no funciona. Somos todos, ¿no? La globalización, ¿no? Es el paradigma de las aguas de transición. Porque aparte siempre ocurre hacia la playa, ¿no? Siempre. Por eso las fluviales también las sacan de ahí y las sacan de Exacto. Siempre termina todo en el mar. Todo al final, el destino final es el mar. Ahora las grandes aguas continentales han sido el ámbito de... Exactamente. En la medida que las costas cada vez se van antropizando más, los filtros naturales se pierden. Entonces los fenómenos de agua de contaminación de las aguas de transición es uno de los fenómenos de más creciente interés para el derecho, para ver de qué forma y de qué manera podría hacerse algo para regularlo. Nadie tiene todavía ninguna respuesta, ¿no? Bueno, esto es simplemente todo el derrame de leyes y decretos que implica la implementación de estos grandes lineamientos que hemos visto. Se los dejamos y seguimos, ¿no? Y después, bueno, acá tenemos el mapa institucional de lo que implica la gestión del agua, porque, bueno, como vimos, el agua es algo absolutamente transversal, ¿no? Y que tiene múltiples, ¿no?, usos, desde lo productivo, desde el consumo humano, ¿no? Y eso implica que todos estos organismos del Estado, en distintas formas, y seguramente debe faltar alguno, tienen alguna competencia en la gestión del agua, ¿no? Máximo cuando pensamos el agua como un bien ambiental, ¿no?, que implica una visión holística, una visión integrada, ¿no? Entonces, el gran desafío es cómo implementar esa visión con una estructura que en definitiva es reduccionista y gestiona el agua desde su punto de vista, que es el productivo, el industrial, el energético, ¿no?, el de consumo humano, ¿no? Y cómo esa gestión se hace integrada y coordinadamente, ¿no? Ese es el gran problema y el gran desafío del agua como un bien, ¿no? José, ahí Sí. en la presidencia lo que falta es esta secretaría. Exactamente. Sí, esto ya quedó viejo. Porque eso sí ha sido una preocupación permanente del Estado, ver cómo evita esta dispersión y esta gestión parcial y sectorial de un bien que es único, ¿no? Entonces, bueno, la URSEA fue la URSEA, que es una unidad reguladora de los servicios de agua y energía,
¿no? También fue una visión de ver cómo se integraba o cómo se podía controlar a nivel del Poder Ejecutivo la gestión del agua de la forma más coordinada posible. Hoy día se agrega a la Secretaría de Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático, se llama, creo. Medio Ambiente, ¿no? Que también está a nivel de presidencia y su objetivo es coordinar las distintas visiones sectoriales del agua, como una especie de agencia al estilo norteamericano, ¿no? Perdóname, José Luis, Sí. el Ministerio del Interior, JP, ¿qué significa? ¿Qué son jefaturas? Sí, jefatura de policía. Porque tienen el rol de policía respecto a estos temas Sí. de control. Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Los cursos de agua interiores, en realidad la que los debería proteger desde el punto de vista de la regulación ambiental es el Ministerio del Interior. La prefectura lo hace bueno, tú sabes muy bien, en la costa, ¿no? Y 150 metros de la línea superior de la ribera, pero el resto de los cursos de agua, no. Ese era un tema de la laguna del Sauce, ¿te acordás que? Exacto. Exacto, sí. Porque son esos vacíos típicos de la gestión del Uruguay, ¿no? Las aguas interiores no las regulaba nadie cumplió una función de policía de las aguas interiores. ¿Ustedes cómo lo resolvieron? Nosotros lo que hicimos fue las organizaciones sociales junto con la universidad presentó justamente una solicitud de resolver eso a nivel de la Junta Departamental y de ahí pasó al gobierno nacional. Y sacaron un decreto, ¿no? Exacto. Que por lo menos la laguna del Sauce se ocupa el Ministerio del Interior, ¿no? Pero con la colaboración de prefectura lograron una coordinación específica para la gestión. Porque bueno, seguimos, digo, el gran desafío del agua como un bien de connotaciones jurídicas es justamente ese, cómo coordinar la visión integrada, la visión ambiental, ¿no? Bueno, ¿quién tiene competencias sobre el ambiente? Este es el gran tema, ¿no? Que está detrás de todos los bienes ambientales. Bueno, los tiene solo el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Tiene preeminencia la visión ambiental respecto de las visiones sectoriales, ¿no? ¿Quién logra coordinar cuando los entes están al mismo nivel jerárquico? Bueno, un poco las respuestas a esas preguntas son estos ensayos de buscar a nivel de Presidencia de la República un órgano que por lo menos esté por encima de los ministerios y los trate de coordinar y ordenar, ¿no? Esa es un poco la idea de esto. Hola, ¿qué tal? Bueno, después tenemos toda una estructura de comisiones y que también aspiran a darle solución a los problemas de coordinación. Es decir, bueno, la coordinación interinstitucional. Como varios organismos tienen competencias sobre este bien jurídico, bueno, lo que tenemos que hacer es ámbitos de coordinación institucional a nivel de comisiones, ¿no? Para integrarlos a todos con el objetivo de regular el agua, ¿no? Y en eso se ha creado toda el Consejo Nacional de Agua, Ambiente y Territorio, que lo integran el BODMA, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria y el Economía, ¿no? Nacional, que en definitiva es la autoridad policial de las masas de agua continentales, ¿no? Bueno, después a nivel regional, ¿no? Esas macroregiones que hablamos, que vimos en la otra diapositiva, hay las comisiones regionales de recursos hídricos, ¿no? Que también la integran los distintos
distintos ministerios con competencias sectoriales para que haya una coordinación a nivel regional. Y a nivel de cuenca o acuíferos también tenemos comisiones. Y acá recién a este nivel se integran los gobiernos departamentales y los municipios, ¿no? Todas estas comisiones tienen una función básicamente asesora, ¿no?, de la autoridad central, que es la que ejerce el gobierno a través de la DINAGUA. Eso es la estructura actual, ¿no? La DINAGUA, lamentablemente, como es la última de las direcciones creadas dentro del Ministerio del Ambiente, es la que menos presupuesto tiene, menos como bueno, sí, historia institucional tiene. El otro día estuve en una reunión muy graciosa, graciosa, tragicómica, ¿no? Pues estoy trabajando en el primer plan nacional de aguas, ¿no?, que se va a aprobar en el Uruguay, que es el de la Ciudad de la Costa, ¿no? Entonces, el plan, estábamos discutiendo el plan en la DINAGUA, ¿no? Estaba gente de la Intendencia de San José, los técnicos de la DINAGUA, y nosotros que éramos los consultores, ¿no?, que estábamos ahí, ¿no? Y yo le pregunto a Ciudad del Plata. Ah, perdón. Ah, no, Ciudad, sí, me la como. Ya hasta ahora y sin comer, estoy sin comer. Bueno, Ciudad del Plata, ¿no? Entonces, digo, ¿quién es? Porque empezamos a conversar, digo, y usted, la gente de Dinagua, digo, ¿ustedes están presupuestados? ¿No? No, ninguno era funcionario de Dinagua. Ninguno de los técnicos que estaban por el ministerio eran funcionarios, eran todos contratos por programas, ¿no? Entonces, claro, porque había discusiones ahí que nadie se animaba a plantearlas a nivel institucional, ¿no? Porque en realidad ellos no eran funcionarios, ¿no? Y a pesar que hace años que están trabajando, yo quedé asombrado. Eso demuestra muchas de las debilidades institucionales que hay en el Uruguay, ¿no? Porque claro, si uno ni siquiera es funcionario contratado de la institución para la que trabaja, es muy difícil a una persona que está ejerciendo un cargo político, ¿no? Un director o un ministro, que en definitiva es una persona que va y viene, ellos son los que le tienen que dar las directivas para hacer las cosas, ¿no? Y no tienen capacidad institucional porque ni siquiera son funcionarios del órgano, ¿viste? Y al final termina siendo la consultora privada la que defiende más los intereses públicos que el propio ministerio, porque es increíble, pero pasan cosas, por decir. Hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Técnicamente vos no las podés validar de ninguna manera, porque no está bien, no está bien. Desde el punto de vista técnico, vos no podés decir que se haga una cosa que todo el mundo te dice que está mal, ¿no? Y eso es un factor importante en la gestión, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, la gobernanza del agua, no. Esto es un ejemplo, alguno capaz que ya se le hice este cuento, ¿no? Pero bueno, siempre lo hago porque a mí me llamó la atención. La escalera esta, vos te dice el cuento de la escalera. Acá hay una escalera, ¿no? Esto es el Santo Sepulcro, la iglesia más sagrada de la religión, de la cristiandad, ¿no? Acá se supone que esta iglesia la mandó a hacer la madre de Justiniano en el siglo III después de Cristo, ¿no? Porque se supone que ahí crucificaron a Cristo. Entonces en Jerusalén es la iglesia más sagrada de la cristiandad. Entonces, la administran las 5 iglesias católicas, iglesias cristianas del mundo, ¿no? La ortodoxa griega, la apostólica romana y
unas cuantas más que no me acuerdo, ¿no? Y en una época que Jerusalén estuvo en manos de los musulmanes, no los dejaban abrir todos los días, podían abrir solo los domingos, ¿no? Entonces los curas que vivían ahí, todo siempre estuvo administrado por todas estas iglesias, pusieron una escalera hace 150 años, ¿no? Y cruzaban por el costado y entraban entre semana, los domingos salían. Bueno, y la escalera hace 150 años, después que cambió todo, no la han podido sacar de ahí porque nadie se pone de acuerdo de quién era la escalera y quién da la orden de sacar la escalera, ¿no? Y permanentemente, ¿no? Y esto es muy festejado por los israelitas que conforman la administración de la ciudad, básicamente, hay unas peleas permanentes, ¿no? Por los espacios, por quién limpia los espacios, cómo se regulan, porque cada pedazo de la iglesia tiene una jurisdicción, ¿no? Pero siempre hay problemas de coordinación, porque obviamente la iglesia es una sola, ¿no? Entonces imagínate que si en un ámbito de una religión común, ¿no? Con valores, principios, no llegan a coordinar, sacar una escalera en 150 años, ¿no? Imagínate lo que es coordinar la gestión del agua, ¿no? A nivel de un país, ¿no? Entonces sí, la gobernanza del agua es algo muy fácil de pensar, de decir, pero evidentemente es muy difícil de hacer, ¿no? Y bueno, todo lo que se hace, la coordinación, la necesidad, la legislación está repleta de mensajes, hay que coordinar, hay que integrar. Se crean estos organismos, de estas comisiones interadministrativas, se crean estos organismos supra, ¿no? Para tratar de lograr esta gobernanza que en los hechos es siempre muy difícil de lograr, ¿no? Bueno, y obviamente este fenómeno de cuando varios organismos del Estado tienen competencias sobre la misma materia se llama concurrencia de competencias, ¿no? Y la concurrencia de competencias tiene graves problemas. A ver intuitivamente cuáles serían, cuáles les parece a ustedes que disfuncionalidades de la concurrencia de competencias. O sea, concurrencia de competencias es cuando varios tienen competencias sobre la misma cosa en el mismo espacio. ¿Qué genera eso? Además del tema de la escalera y ese tipo de peleas que siempre son terribles. El trabajo interdisciplinario siempre es complejo, ¿no? Y ponerse de acuerdo también ¿Y qué pasa cuando todos quieren mandar y nadie manda? la tragedia de los comunes. Queda el abandono. Exactamente, ¿no? Como siempre el otro es competente, entonces yo no hago nada, el otro no hace nada y generalmente nadie hace nada para gestionar la concurrencia, porque todo el mundo espera del otro, si hace, el otro interviene para que no haga, ¿no? Entonces perfectamente es eso lo que ocurre, ¿no? Eso es una de las características de las disfuncionalidades que generan las concurrencias de competencia mal resueltas, ¿no? Bueno, después la otra gran necesidad, ¿no? Es la coordinación intrainstitucional, porque bueno, hablábamos recién de la DINAGUA. La DINAGUA, que es una dirección dentro del mismo Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, no coordina prácticamente nada con la DINAMA. Prácticamente no tienen diálogo, ¿no? Y recién ahora hay un cierto diálogo entre la DINAMA y la DINOT, pero hasta hace poco no se podían ver, ¿no? Entonces, es muy difícil si no hay coordinación intrainstitucional, o sea, de la misma misma institucional que tiene un solo ministro, no logra coordinar entre ellas, es prácticamente imposible que vos coordines con el Ministerio de Ganadería, con el cual no tenés nada, además te odian, porque son los pesados del medio ambiente, o con los de ANCAP, que quieren
petróleo, ¿no? O energía, o la UTE, claro, ¿no? Imagínate el desafío si ni siquiera a veces logramos la coordinación interinstitucional. Ya el desafío no es tanto la coordinación extrainstitucional o de las distintas instituciones, sino la coordinación de la propia institución. José, te quería hacer una pregunta, digamos, sobre estos aspectos que estás hablando de la coordinación interinstitucional, intra y la multiplicidad a veces de funciones yuxtapuestas. Mirar esos problemas desde el punto de vista de un país tan central como este, ¿no? Donde, por ejemplo, pensé en esta pregunta cuando estabas hablando de la DINAGUA, ¿no? Mucho de la gestión implica para estos ámbitos también tener presencia a lo largo del territorio, cosa que no tiene. Que no tienen, claro. Sí, ese es el grave problema. Y en eso yo creo que también no ha evolucionado, porque la tendencia es, a pesar de que el discurso no es exactamente ese, la tendencia que uno ve en la generación de comisiones de este tipo que hemos visto, la Comisión Nacional de Aguas o las comisiones regionales, es no integrar a los gobiernos departamentales a ese nivel resolutivo, ¿no? Hay una tendencia a que los gobiernos departamentales, sea por la causa que sea, no se los incluya en la coordinación de nivel superior. Y en definitiva, los que están en el territorio y tienen la mínima capacidad de gestión son los gobiernos departamentales, ¿no? Entonces, si vos no los integrás a la coordinación macro, es muy difícil que ellos te cooperen y se integren y se preocupen por lo que vos estás planificando, porque se sienten excluidos, ¿no? Se sienten excluidos porque son excluidos realmente. Si vos ves en ese esquema, recién a nivel de la Comisión de Cuenca, integrás al gobierno departamental, bueno, y al mismo nivel que los usuarios, que no le das ningún realce a lo departamental, lo que está pasando es que simplemente te ignoran y no te consideran, ¿no? Entonces, ahí hay un grave problema también, ¿no? Son los grandes problemas de gestión que tiene el Uruguay. Y después también hay una cuestión que es muy importante para el Uruguay, que es la preeminencia institucional de ciertos órganos respecto a otros. El Ministerio de Ganadería, bueno, desde 1875 está gestionando el Uruguay, ya teníamos un código rural, ellos lo estaban gestionando, hay una historia institucional muy fuerte y hay un respeto de la gente hacia esa institucionalidad. La DINAGUA tiene 5 años, ¿no? Entonces, frente al Ministerio de Ganadería y un planteo como la ley de riego, la DINAGUA prácticamente no tiene capacidad de interactuar ni siquiera con su visión. Y además si le agregamos esa debilidad institucional administrativa que tienen los propios funcionarios que la conforman, que ni siquiera son funcionarios públicos, son gente contratada, que todos los años renueva el contrato, que no puede enemistarse con el de turno, porque bueno, de eso depende de alguna manera también su estabilidad económica, en fin. Son cosas que son detalles, pero exacto, ¿no? Y te demuestran después con las cosas que pasan, ¿no? Que a veces son muy irracionales, pero es la realidad. Y un elemento muy estructurante del Uruguay es ese, ¿no? Que hay instituciones que tienen mucho peso en sus decisiones y otras que no, ¿no? Y lamentablemente
nuestra visión, que es la visión más moderna, es la que menos peso tradicional tiene en la gestión, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos, para terminar brevemente, les vamos a contar un poco el proceso que estamos viviendo ahora, que es un poco inverso al que veníamos desarrollando hasta ahora, de la integración de la visión holística en la gestión del agua, ¿no? Todo, la reforma del 2004, y ahora en 2017 tenemos la reforma de la ley de riego, que es del año 97, ¿no? Que implica sí un cambio paradigma o de rumbo por el que veníamos, ¿no? Entonces, eso que es muy normal en una sociedad, hay líneas, ¿no? Que se entrecruzan, tendencias que no son unánimes, y siempre, en definitiva, estamos en lo mismo, visiones sectoriales del mismo bien, ¿no? Una visión productivista y una visión ambientalista, y eso en definitiva son dos paradigmas, ¿no? Representan dos paradigmas que nunca se van a entender, porque tienen bases y principios diferentes, ¿no? Y eso es lo que famoso tema de Kunz, ¿no? Lo famoso, los paradigmas inconmensurables, ¿no? Y eso es real, y esto es un ejemplo, ¿no? Acá tenemos una línea con un paradigma productivista que irrumpe en un proceso que venía muy con una visión ambientalista, integradora, ¿no? Con una visión moderna de la gestión del agua. Y bueno, y esto aparece como un elemento nuevo. No tan nuevo, porque no es una nueva ley, es simplemente la reforma de una ley existente que, como vimos, es del año 97, y que ya implicaba que el Poder Ejecutivo podía, ¿no?, autorizar a los privados que tenían una concesión de uso de agua a su vez ellos, con su concesión de agua pública, el agua siempre pública, a su vez suministrársela a otros como un servicio, ¿ah? Y eso en definitiva es una flexibilización del régimen del Código de Aguas, ¿no? El Código de Aguas establece el agua también como un bien público, pero esa agua se podía obtener por concesión a privados, pero esos privados solo la podían explotar ellos mismos, ¿no? Ese era el régimen vigente por el Código de Aguas. En el 97 se permite que personas que tienen una concesión para el uso de aguas públicas la puedan servir como suministradores a terceras personas. Eso ya estaba en la ley de riego, ¿no? Lo que vimos en el 2017 es que esa tendencia hacia la flexibilización del uso de agua como un bien de mercado tiende a incrementarse o hacerlo más fácil o más posible, ¿no? Lo que es demostrativo de una tendencia que de alguna manera va en contradicción con esta otra corriente que veníamos viendo, ¿tá? Sí. Yo en el origen de esto veo un problema que es exclusivamente económico, que es el siguiente. ¿Qué fue lo único que se desarrolló con el marco del 97? ¿No? O que en realidad viene de antes, que también viene de la época de la dictadura. Es básicamente el arroz, Sí, ¿no? sí. Y el arroz tiene una lógica que es muy particular, es decir, algunas personas se dedican a almacenar el agua y sobre el volumen que se almacena se toma la decisión de, bueno, cuántas hectáreas se plantan, y ahí mismo ya se establece qué porcentaje de la cosecha va para el que suministra agua y quién para el dueño de la tierra, ¿no? Exacto. El tema es que en esa lógica no es funcional para nada
para las otras producciones, las otras formas de agricultura, ¿no? Y sobre todo cuando uno tiene que ir hacia estrategias multiprediales, porque ahí uno se pone a almacenar agua, ¿no? Y otros podrían utilizarla, pero a diferencia del arroz, dependen de una variabilidad de la precipitación que, bueno, el que se dedica a almacenar agua puede pasar años que no le vende el agua a nadie. El agua a nadie. Sí, sí, yo creo que ese es el gran problema del modelo ¿no? Y lo que sí satisfizo totalmente la ley del 97 fue a la producción de arroz, ¿no? Con este modelo, todo lo que es la producción de arroz fue desarrollada, porque permite la asociación de cultivadores, que es en el marco que se desarrolla el cultivo de arroz, ¿no? Con un sentido de productividad de un bien específico y lo que es más importante, con el pago del servicio de riego con el bien que se produce, ¿no? Con además un bien que lo vende un grupo pequeño, es un monopolio, no un oligopolio, son 2 o 3 empresas en las que fácilmente es ponerse de acuerdo entre los productores, las empresas que son los destinatarios finales del producto y el servicio de riego, ¿no? Entonces, la lógica del arroz estaba perfectamente integrada para este modelo, ¿no? Que lo permitió y lo fomentó y lo desarrolló hasta el día de hoy. No, esto es del 97. Y las asociaciones de riego para cultivos son del año 97 y todo el desarrollo del arroz es básicamente, ya existía, por supuesto, pero esto lo consolida, lo regula, lo ordena, ¿no? Y le da un marco legal mucho más, lo legitima, lo que ya era una producción en pleno desarrollo, ¿no? ¿Cuál es la lógica de esa asociación del arroz? ¿Qué es lo que vende el que suministra el agua? En realidad lo que vende es arroz, ¿no? No vende el agua. Él es un productor de arroz que en función del costo del arroz, ¿no? Lo que importa es el precio del arroz, le suministra a los que cultivan arroz como parte de sus insumos el agua de riego y ellos, en vez de pagarle con dinero, le pagan con arroz, ¿no? O sea que es una cosa que cierra perfectamente y que en el agua no tiene nada que ver desde el punto de vista económico. Todo gira en función del precio del arroz, ¿no? Entonces, del punto de vista del agua, ahí ocurre, en esa lógica, en la tragedia de los comunes, porque el agua no tiene valor, ¿no? Lo que tiene valor básicamente es el servicio de suministro y el elemento clave es la energía, ¿no? El valor que tiene la energía para transportar el agua de un lugar al otro, ¿no? El sistema del agua es exactamente el pago del arrendamiento que se hace hoy día al dueño de la tierra por parte del cultivador. O sea, vendría a ser un segundo sistema, dueño de tierra y dueño del agua, que están determinando exacto, sí, la producción. Obvio, exactamente. Sí, y es muy probable que también sea el dueño de la empresa que vende el arroz tenga algo que ver con la titularidad de la tierra. Puede haber también un vínculo ahí. Pero lo que sí está claro es que en ese sistema, como funcionó hasta ahora, el precio del agua no tuvo ninguna incidencia. No era lo determinante para el costo del riego. Y la prueba es que hoy día, ¿no? El área de cultivo del arroz ha disminuido mucho por el costo de la energía, ¿no? Así que a su vez está el gran ejemplo del Uruguay hoy día está en crisis, ¿no? Por el valor del arroz a nivel como commodity y el costo de energía en el Uruguay, que es muy alto, el costo interno del Uruguay, ¿no?
Entonces, en ese contexto, ¿no? En ese contexto, en el que el agua no tiene valor como insumo, la lógica del mercado va a tender con la teoría de los comunes, que es una teoría de la economía clásica, ¿no? Absolutamente clásica, es a la depredación del insumo que no tiene valor, ¿no? Ese es un poco el cuestionamiento al modelo, ¿no? Eso es en definitiva el problema que tiene el sistema de mercados de agua, ¿no? Cuando el agua no tiene un valor suministrado por el mercado, ¿no? La construcción de obras hidráulicas también estaba previsto en la ley del 97, totalmente previsto. Era la obra hidráulica que se proponía para contener agua y dar el servicio a terceros, tenía que ser aprobada también por el Ministerio de Ganadería, y eventualmente, si era una zona sensible desde el punto de vista ambiental, también por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ¿no? Había una coordinación en ese sentido, ¿no? Y bueno, y además si no cumplía con ese requisito, era la demolición. Si hacían una presa sin permiso, la sanción era la demolición, ¿no? Todo esto estaba en el régimen anterior. La evaluación ambiental no es solo si era un terreno sensible. Sí. Un tipo de obra. No eran para todas. Era por el volumen de la cantidad de agua que ibas a almacenar, o si era un área protegida, un área que tenía algún estatuto de protección. Sí. ¿No? Bueno, lo que habíamos hoy, esto sí es importante, ¿no? El almacenamiento del agua con fines de riego tenía siempre que tener como principal, y esta es una diferencia con el régimen actual, tenía siempre que ser aprovechamiento con fines productivos, ¿no? Los terceros a los que se suministraba el agua tenían que tener una vinculación con el territorio de tipo productivo, ¿no? Y el que suministraba el servicio también era un productor, que con el excedente del agua de su propio riego suministraba agua a terceros que también eran vecinos, ¿no? Que se dedicaban a la producción agrícola. Esa era la limitante, ¿no? Del régimen del 97. Y bueno, después se crean en el 97 se crean las sociedades de riego. Las sociedades agrarias de riego estaban ya previstas. Las comisiones de regantes también estaban previstas en la ley del 97, que era una estructura participativa de todos los que se beneficiaban del riego. Las asociaciones de cultivadores, los contratos asociativos de cultivo, que es todo lo que hacían las empresas de arroceras, ¿no? Todo eso, todo estaba absolutamente regulado, ¿no? Los contratos asociativos también estaban regulados, y estaba previsto el pago obligatorio de un canon por la infraestructura, no por el agua. El agua se la pagaba el concesionario directamente al Estado, ¿no? El canon del agua, que estaba previsto pero nunca se cobró, ¿no? Nunca se cobró, hasta el día de hoy. Pero siempre estaba, en la ley del 97 estaba previsto que el canon se le pagara el agua al Estado, y al que hizo la infraestructura que pagar el costo de esa infraestructura. O sea que todo el sistema estaba ya en lo que único que hicieron, que es lo que vamos a ver, ¿no? La intermediación, bueno, sí, bueno, las limitaciones, ¿no? Las limitaciones eran las que veíamos, ¿no? Que son la vinculación de la territorialidad entre los vecinos a los que se les suministraba el agua, ¿no?
Y también siempre la otra limitante que tenía el sistema es que a un vecino al que uno le suministraba agua en el régimen del 97, si no te pagaba, ¿no?, el canon que vos le estabas cobrando por suministrarle, bueno, no con arroz, podría, obviamente era con arroz, pero podía ser con otro, porque en realidad la limitación no era, vos lo usabas esto para todo. Para todo riego, no estaba limitado al arroz, ¿no? Pero lo que sí establecía es que si tú no pagabas el canon, no te podían cortar el suministro de agua. Estaba prohibido. Te podían hacer un juicio para cobrarte lo que vos le debías. No, claro, pero nunca te podían cortar el agua, porque la prioridad era siempre que el productor rural tuviera agua de riego, ¿no? Porque ese era el objetivo básico de la ley de riego, el riego como un derecho del productor, ¿no? Entonces, en ninguna hipótesis vos podías cortar el riego, ¿no? Esos son básicamente las limitaciones, la territorialidad, la relación de producción entre el que daba y el que recibía. Bueno, eso lo regulaba el Estado a través... No, se supone tenías... La regulación era a través de los planes justamente de suelo y agua. Esto estaba todo para suministrar, eso es una cosa importante, para formar parte del sistema de riego, vos tenías, los productores que recibían el riego, tenían que tener un programa de suelo y agua aprobado por el ministerio, ¿no? Que además eso garantizaba que todos tuvieran la misma finalidad productiva, ¿no? Tanto el que suministraba como los que recibían. Todos tenían que tener aprobados planes de suelo y agua en su actividad productiva. Y ese era el gran mecanismo que es real, ¿no? Y eso sigue vigente. Y bueno, ahora le dieron más énfasis, ¿no? Bueno, seguimos rápidamente. Bueno, y acá tenemos básicamente lo que hace la reforma, ¿no? Es claramente flexibilizar más el suministro de agua con fines de riego por terceros, ¿no? Y miren qué interesante, el proyecto original, ¿no? Y es cierto que mejoró en el Parlamento el proyecto original, decía, cualquier persona física o jurídica interesada en el uso de agua podrá, ¿no? O sea que ya no había que tener una actividad productiva en el campo para dar el suministro del agua. Cualquier persona, decía el proyecto. En el Parlamento no, lo volvieron a cambiar y pusieron los productores rurales, volvieron al 97, pero pusieron una excepción. La excepción famosa. Excepcionalmente, el Poder Ejecutivo podrá autorizar la participación de entidades, ¿no? Porque acá apunta la cosa, ¿no? O entidades o fondos, propiedades nacionales o extranjeros, siempre y cuando esa participación sea minoritaria, ¿no? O sea que admite la tercerización de agua por personas que no estén vinculadas con el territorio a través de lo productivo, ¿no? Bueno, minoritario sería una sociedad en la que el extranjero no tenga mayoría, ¿no? Pero es muy relativo eso, ¿no? En la gestión, ¿no? Pero de cualquier manera se creaba un medio, un nuevo intermedio en el uso del agua. Exacto, ¿no? sí. Los medios... Lo cual encarecía el costo del agua. Un intermediario más como cualquier otro negocio. Exacto, sí. Le da una lógica de comercial al agua porque justamente se preveía la figura del tercero gestor, ¿no? De esa intermediación.
el operador del sistema, como una figura nueva, ¿no? Eso. La constitución de asociaciones agrarias de riego no referidas solo al cultivo, ¿no? Sino a otras, no a las asociaciones de riego exclusivamente que tenían actividad productiva, sino exclusivamente para generar riego, ¿no? Lo independiza de la producción. Y lo que decíamos hoy es que el otro cambio es que podés cortar el suministro al que no paga. Una vez que levante la cosecha, le podés cortar el suministro, ¿no? Como sanción por el no pago del canon, ¿no? Lo cual le da también una lógica más comercial al sistema, ¿no? Entonces, lo que queda claro es que la idea es generar una consolidación de esa consideración del agua como un bien de mercado, ¿no? Eso es claro. Bueno, y después el canon del agua queda supeditado siempre a que el Estado lo cobre o no, ¿no? Era una cuestión potestativa, no obligatoria. Después hay una serie de fomentos a la inversión, que es la inclusión en la ley de participación público-privada, beneficios fiscales, hay una regulación específica del suministro de agua, ¿no? que más perfeccionado y más visualizándolo como un negocio, y se constituye como deber territorial, ¿no? Que es una cosa bastante trascendente, la obligación de soportar uso adecuado de conservación y protección de las obras hidráulicas integradas al sistema de riego, ¿no? Eso implica que si tienen que hacer un acueducto que pasa por tu campo, vos tenés la obligación de permitir que pase, que no te beneficie del sistema. Y esto, que es una de las cosas más graves de lo ambiental, que permite que usar como elemento de conducción los cauces naturales, ¿no? Usando el cauce natural como medio de transporte del agua que se suministra, ¿no? Y que ahí nos pone todo el tema de los caudales ecológicos, ¿no? Hasta cuánto podés extraer del caudal que usaste como conducción del agua que estás vendiendo. ¿El beneficio del Estado sería solo en la producción o algo así? Porque ¿dónde está el beneficio de los que no son el productor y el productor? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Como está conceptualizado esto, es una cuestión macroeconómica. Esto va a fomentar más la producción del país, ¿no? Los grandes números del país va a aumentar el cultivo de soja y del cultivo de secano, ¿no? Eso es un poco el objetivo macro, no recaudatorio del Estado. Más que nada, lo que hace es aumentar el rendimiento por hectárea. Ahí va. Claro, pero pregunto al beneficio de nosotros los mortales, digamos. El número del PIB, digamos. Exacto. Bueno, y también va a haber, exportás más y obviamente los impuestos que haya a la exportación van a ser mayores, ¿no? Y el producto per cápita del Uruguay va a aumentar. Esa es macroeconómico. El tema es miren, que es interesante, es que en esa asociación una cosa que puede pasar es que la persona que está, por ejemplo, ponerle que tenga un cultivo de soja, puede pasar que una temporada no necesite nada de agua, porque el régimen de lluvia es suficiente para satisfacer toda la demanda de cultivo, ¿no? O te puedes ir en el otro extremo, un año de sequía, donde ahí la supervivencia del cultivo y tu inversión está dada por el riego. El tema es cuando vos no necesitas el agua, cómo, digamos, la persona que hizo toda la inversión en la represa y todo lo demás no obtiene nada. Exacto. El dilema es en definitiva cómo vos mediás esos beneficios económicos, porque la lógica detrás de esto es
vos no podés resolver este problema adentro del predio. ¿Está claro? Es decir, o sea, lo podrías hacer si tenés miles de hectáreas. Pero para la mayoría de los productores, de una forma eficiente, no pueden resolver este problema intrapredio. Intrapredio. Esto es una estrategia cómo resolverla multipredio, pero el problema es que muchos de los que predicen es que en realidad esto no Sí. se va a llegar a desarrollar porque hay un problema económico de cómo distribuir los riesgos y los beneficios. Que en el caso del arroz es un sistema hiper simple Exacto. que funcionó, pero esto es una cosa mucho más sofisticada y que depende de una variabilidad que tiene el Uruguay de precipitación que es muy Exacto. difícil. Bueno, ese yo creo que es el gran cuestionamiento, ¿no? Sí. Dejando de lado todo lo que son consideraciones Ambientales. Sí, sí, eso desde el punto de vista productivista y económico. No, pero yo entiendo que en la modificación de la ley de riego se establecen compromisos de los consumidores de agua a priori y que no son dependientes de las condiciones meteorológicas. A priori y por varios años. Entonces, la precise o no la precise, yo ya estoy comprometido a tener que pagarla. Y eso es lo que le da sustento económico a esta modificación de la ley de riego. Tendríamos que estudiarlo, pero yo estoy convencido de que hay un componente en ese sentido. Claro, de que el destinatario del río tenga que pagarlo sí o sí, ¿no? Como un canon. Sí. En el último punto, donde dice, se permite utilizar los cursos naturales. Sí. No sé, me da la impresión que ahí no se pensó en el manejo de los arroyos y ríos en sus cursos naturales, pensando en su comportamiento ambiental. Si nosotros un arroyo tiene una correntía determinada de tantos litros de pasaje de agua y de repente, por intereses de que reciba agua, una represa, la aumentamos, la triplicamos o 10 veces más, todo el sistema de ese curso natural va a estar con un impacto. Exacto. Y, Sí, sí. y posiblemente un impacto destructivo porque va a haber un proceso de erosión, se va a perder toda la vegetación de los costados, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que sí, que esto es lo más, de punto de vista ambiental, esto es lo más grave. Lo más ¿no? grave, Lo me más parece, grave, ¿no? sin duda. El tema no se habla de caudal ecológico, lo que se habla es qué régimen de caudales yo tengo que preservar, porque no es simplemente qué cantidad de agua aseguro una fecha de enero, es, bueno, qué pulso de inundación yo voy a poder seguir digamos, permitiendo en el sistema, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces el cauce se conecta con la planicie de inundación, etcétera, etcétera? Sí, no. Seguimos. No, más, porque allá. Bueno, y estas son las limitantes del sistema, ¿no? Y apunta un poco a lo que acabas de decir tú. Una cosa grave que tiene el sistema ¿no? Aparte de estas que están acá, pero que apunta a lo que tú decís, es que no prevé qué pasa con la seca, ¿no? Porque el gran momento, ¿no?, para equilibrar esos problemas financieros que tiene este negocio es que en los momentos de escasez de agua vos vas a poder cobrar un mayor precio, ¿no? El gran momento de un vendedor de agua, ¿cuál es? Cuando hay sequía, ¿no? Y ahí podés equilibrar esos momentos de baja, ¿no? Pero eso implica una situación de mucho riesgo para el productor, ¿no? Porque en el momento de escasez de agua, si el agua que hay la está en manos de un privado que la puede cobrar muy cara, eso implica que mucha gente deje de formar parte del sistema productivo, ¿no? Y eso en Uruguay es impensable, ¿no? Pero la ley, a diferencia de todas las otras leyes, que lo primero que regulan cuando hay mercados de agua es qué pasa cuando hay sequía, ¿no? Porque es el momento más crítico de estos sistemas. Y normalmente en los lugares que hay este tipo de sistemas, lo que se hace y lo que decía el viejo código de aguas nuestro, ¿no?, es que en los
no lo deroga la ley, pero como no lo nombra, no habla de la sequía, no sabes si queda vigente o no. Lo que ocurre en la sequía es que todas las concesiones se suspenden y la regulación del sistema vuelve al Estado, ¿no? Eso es lo que prevén todas las legislaciones de agua que tienen mercados de agua, ¿no? Que ahí en los momentos de crisis, ahí vuelve todo el sistema a ser regulado por el Estado. Y cuando el problema, a ver si se les ocurre a ustedes, si no dice nada la ley, ¿qué problema te puede traer un sistema de estos en las que no se prevea la crisis? ¿No? Pero suponete que vos hiciste una gran inversión para acumular agua. Tuviste justo 3 años que llovió un disparate, nadie te compró agua. Después vinieron los años, viene el 4.º año y es sequía. Bueno, es tu gran momento de ganar. Y ahí viene el Estado y te dice, no, perdona. No, ahora no te dejo ganar, ¿viste? Porque además en esa situación se puede dar lo siguiente, y es que el Estado, justamente por todo el marco legal, diga, no se puede utilizar esta agua para riego porque la necesito en el suministro de agua potable. Exacto, claro. Exacto. Ahí va a aparecer la Constitución y dice, no, tenemos que usarla porque la vamos a usar para la gente. Y lo que termina, esto es un juicio, lamentablemente, después tenemos estos juicios del Estado, ¿no? En Nueva York, por el inversor que vino y dice, no, a mí la ley no decía nada, que la sequía me ibas a cortar el negocio, ¿no? Bueno, después, estos son todas limitantes de mercado, por limitantes desde el punto de vista económico, para que este régimen de mercado no tenga mucho sentido, ¿no? La duración de los contratos de riego, que generalmente es largo plazo. Bueno, estas son cosas. Los controles ambientales obviamente tienen un costo que alguien tiene que asumir, ¿no? Y si no cobras el agua, ¿no? Y estás prácticamente exonerando impuestos a las personas que te hacen el riego, es muy difícil que vos puedas manejar y solventar el monitoreo de todo un sistema ambiental del agua, ¿no? La incertidumbre del precio de los commodities es otra variable terrible, porque la soja sube, baja y nadie va a hacer una inversión a largo plazo. O sea, ¿quién Exacto. que tenga muchísima plata y pueda comprar? Sí. Pero capaz que no, ni siquiera es un buen negocio, porque todo va a depender del precio de la commodity, que él no lo va. Ah, sí. Pero cuando el productor hace en su propia tierra, sacrifica X hectáreas, hace su propia inversión, compra su propio equipo de riego, él, en ese caso está totalmente independiente de hacer obvio, cualquiera. Por supuesto. Y si un vecino quiere agua, él le puede decir, Sí, bueno, agua. obvio. En ese caso el riesgo lo está corriendo el productor. Obvio. Eso es la ley del 97. ¿No? Bueno, después, ¿no? Ya terminamos. Bueno, esto es un poco los mercados de agua donde tienen su campo más fértil, es en los países que tienen desiertos, ¿no? Estados Unidos, Australia, Chile son los grandes precursores de estos modelos. Entonces ahí hay una lógica de trasvasar agua de los lugares donde hay lluvias naturales a los lugares donde no llueve. España tiene el mismo problema, ¿no? Entonces necesitan trasvasar agua y ahí obviamente hay una inversión privada importante y eso justifica o valida los mercados de agua, ¿no? Eso es la realidad. Y estos países va asociado justamente que la capa freática de agua
está muy profunda. En Exacto. toda Europa, en Francia, Alemania, Holanda, la capa freática está a muy pocos metros, todo el mundo tiene 10, 15 pozos en su propio establecimiento y no Exacto. necesita hacer ningún embalse ni nada. Exacto. Entonces el agua es totalmente libre. Exacto. En cambio, en estos países hay que hacer Sí. grandes inversiones. Exactamente. El Entonces, caso de un estado, no recuerdo, de Estados Unidos, que la capa freática se bajó a tal profundidad que de un día para otro tuvieron que vender todos los equipos de riego, los compró otro estado que necesitaba a un precio bajísimo porque ellos no podían ya utilizar esos equipos. No había exacto. agua. Sí. Entonces, eso es un poco lo que te cuestiona el modelo, ¿no? Bueno, seguimos. Básicamente, es un poco... Oh, bueno, yo creo que esto no... Vamos a seguir. Bueno, estos eran los temas no resueltos. Bueno, que hoy día sí, porque la ley se aprobó, o sea que tendríamos que tomar esta agenda muy en cuenta, ¿no? Es decir, no se derogó el principio territorial, se lo atenuó y se agregaron zonas grises, ¿no? Hay toda una indeterminación de las servidumbres legales de acueducto, cómo funcionan, en fin, hay toda una cuestión jurídica, que esto es muy técnico, no viene el caso, pero en la nueva agenda de la ley aprobada son cosas que hay que atender. No se define el canon de agua para riego, lo cual nos deja claramente en la hipótesis de la tragedia de los comunes. Si el agua no tiene valor, nadie la va a cuidar, ni va a haber fondos para el monitoreo del agua, porque no hay de dónde sacar la plata para su cuidado, ¿no? Se tiene que autofinanciar de alguna manera el sistema. Y no se previó el fenómeno de sequía, que para mí es lo más grave, porque eso nos lleva inevitablemente a otro juicio más, como el de Aratirí o este otro que estamos teniendo ahora. ¿Cuál es el último? Ahora tenemos un juicio por lo de Sayago y ese tipo de cosas que hay que preverlas, ¿no? Bueno, después otra inconsistencia que hay es todo el sistema de participación que vimos en aquellas comisiones, ¿no? Intergubernamentales y público-privadas, que en ninguna se prevé incorporar la ley de riego y todo este sistema de riego en ese proceso de cuencas. De alguna manera tenés que integrar la gestión de la cuenca con el riego, ¿no? Sigue como una cosa totalmente separada las comisiones de regantes con las comisiones de cuenca. Bueno, ahí hay que hacer una tarea de integración obvia. ¿En qué fondo se va a hacer el monitoreo? La cuestión ambiental que prevén los reglamentos hay que financiarla, no, nadie la va a hacer, ¿no? El caudal ecológico como concepto implica una regulación muy exhaustiva. Si uno compara la legislación europea con caudales ecológicos y todo, está establecido cuánto se hacen los monitoreos, cómo se hacen los monitoreos, cuánto tiempo se hacen, todo, absolutamente todos los valores que tienen que haber. En fin, todo eso va a implicar una tarea desde el punto de vista, bueno, de investigación y después desde el punto de vista jurídico de implementación enorme, ¿no? Eso, bueno, eso es una cosa que queda para la agenda futura inmediata. Y bueno, y esto es un poco las conclusiones de este proceso, la flexibilización, lo que ya hemos hablado, la inconsistencia que tiene un mercado de aguas en la realidad uruguaya, que no aparece muy claro qué sentido económico tiene, ¿no? Básicamente todos los costos que le va a traer aparejado al Estado a la implementación de este sistema, ¿no? Y bueno, el agua como un fenómeno unitario y regulado exhaustivamente por el Uruguay, porque no, la verdad que por falta de regulación no nos podemos quejar.
sí requiere espacios de coordinación intra y interinstitucional más eficientes de los que tenemos en la actualidad, ¿no? Y bueno, el mandato de protección del agua es muy enfático, pero bueno, hay que poder llevarlo a la práctica. Y bueno, las limitaciones que tenemos a la implementación de toda esta política y estos paradigmas un poco contradictorios, pero que en definitiva regulan el agua, lo que sí necesitan es gestión y recursos económicos y consensos políticos para que efectivamente se cumplan, ¿no? Eso es un poco el gran desafío que tenemos con el agua como un bien jurídico valioso para todos nosotros, ¿no? Muchas gracias. Ya estamos. Sí. Yo quería aprovecharte y consultarte por los grupos GESTA, si existe grupo GESTA de agua y si existe, ¿cuáles son exactamente las competencias que tienen estos grupos? Yo no conozco que existan. No. Pero Gesta Aire sé que existen en agua, en Uruguay, y Gesta Agua no estoy segura. Yo nunca oí. ¿No? Yo la verdad que no. Y en Uruguay, ¿quién es exactamente el que decide cuáles son los parámetros de calidad de agua? El Estado a través de la de- DINAGUA y del Ministerio de Vivienda. La calidad del agua, la calidad ambiental del agua es competencia del Ministerio de Vivienda. Y no es un proceso participativo tampoco. No, Para nada. para nada. Sí, consultivo, a nivel de consulta y asesoramiento están todas las comisiones que vimos, ¿no? Que sí pueden participar en ese tipo, pero a nivel de asesoramiento, ¿no? Sí, ámbito de participación hay, sin duda. José, si me permitís, hay Sí. un decreto que es el 253/79, que también es de la dictadura, posterior al Código de Aguas, y es el que establece una clasificación en 5 clases de los distintos sistemas acuáticos en función de los usos que vayan a hacer de ellos. Clase 1, 2A y 2B, 3 y 4. Luego, la implementación de ese decreto involucró la clasificación de Laguna del Sauce como único sistema tipo 1 con agua potencialmente potabilizable por mecanismos tradicionales, y todo el resto de los sistemas fueron clasificados como clase 3 siempre y cuando sus cuencas tuvieran más de 10 kilómetros cuadrados, y eso involucra conservación de la fauna y flora mayormente. Desde el punto de vista técnico está establecido qué involucra en cuanto a variables, pero es un decreto que, si bien tuvo modificativos, está muy desactualizado. Exacto. Por ejemplo, los parámetros de agua potable. ¿Quién? La OCE solamente. Y la OCE puede ir subiendo cada vez más los miligramos de carbono activado, por ejemplo, y sin que haya una participación en esa decisión. Pero eso es el procesamiento del agua, no es el carbono activado, lo hace en el proceso, que es la OCE la que lo implementa. Exacto. Lo que necesita es llegar a determinados parámetros de calidad del producto. Eso es un insumo, el carbono activado. Claro. Y eso lo establece la OCE. Y la que lo controla es la UCEA. La URSEA. La OCE. La OCEA también es la que establece, define también parámetros de calidad de agua. Sí. Sí. Hay normas que de repente la OCE adopta, pero hay otras que le vienen por la OCEA. Exacto. Tomadas internacionalmente, capaz. Sí. Sí. Esa es otra Pero no, lo interesante además que ahí participa la universidad, porque la URSEA, cuando hay la OCE le manda a la URSEA cuando hay algún desajuste en los parámetros, y la URSEA se lo manda a la Facultad de Química, y la Facultad de Química es la que hace los análisis de agua, ¿no? Eso es bien importante, y bueno, pero eso se mantiene además en son informaciones que están calificadas como no públicas, ¿no? Pues justamente para no generar alarmas. Creo que el foco ahí está puesto en agua potabilizada en vez de
Exactamente, redes de distribución, exactamente. Sí, sí. No, el sistema en Uruguay en eso es bastante. Ahora pasó algo, no sé qué pasó la semana pasada. Hubo algo, con una información sobre valores. No, yo no lo escuché muy atentamente, pero hubo algún problema con el agua en Montevideo. Yo no lo escuché, pero no sé bien en qué consistió. Muchas gracias, Gracias José. a ustedes, gracias. Disculpen los problemas técnicos.